Muy buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a estar desarrollando la unidad número 6. Hablaremos acerca de la adquisición de la posesión. Entendemos por modos o medios de adquisición de la posesión los diversos procedimientos que pueden emplearse para llegar a adquirir la posesión de una cosa. La importancia de la determinación de la adquisición de la posesión está dada por las consecuencias jurídicas que de ella derivan. Según la doctrina, se puede establecer en el momento de la adquisición, determinar la titular de la posesión, la fecha de su iniciación y a través de ella el cómputo del tiempo necesario para usucapir o para establecer la anualidad, para establecer las acciones posesorias, el derecho de percibir frutos. Fijar las cualidades de la posesión, es decir, si fue adquirida de buena fe o mala fe, con vicios o sin vicios. O sea que por eso la importancia de la adquisición de la posesión. Como habíamos dicho en la clase anterior, que la posesión es cuando una persona eh, posee una cosa, ¿verdad? Puede usarla, gozarla y aprovecharla. Ese es poseer, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a estar desarrollando los medios para poder adquirir esa posesión, ¿verdad? Entonces, medio de adquirir la posesión por actos entre vivos y por causa de muerte. Según el Código Civil, puede adquirirse la posesión por actos entre vivos y por causa de muerte. Los primeros se clasifican en originarios y derivados. Entonces, los actos entre vivos se clasifican en originarios y derivados. Los modos de adquirir la posesión son unilaterales u originarios y bilaterales o derivados. Unilaterales originarios son aquellas que se realizan por la sola voluntad del adquiriente de la posesión. La cosa se toma directamente por aprehensión u ocupación. Ello se produce cuando falta la posesión anterior, como en el ejemplo de las cosas abandonadas, es decir, que las cosas que se adquieren no pertenecen a nadie. Es decir, la eficacia de la adquisición no arranca de un acto de disposición realizado por un titular precedente, que no existe en realidad, porque como ya dijimos, las cosas que se adquieren no pertenecen a nadie. Ese es de la manera unilateral u originaria, cuando uno adquiere la cosa por aprehensión u ocupación, o sea que la cosa no es de nadie, entonces uno ocupa, ¿verdad? Bilaterales o derivados. En cambio, son aquellos en los cuales la validez del acto y la extensión del derecho adquirido depende de un acto de disposición por el anterior poseedor. Se requiere la concurrencia de la voluntad del transmitente y del adquiriente, razón por la cual se llama convencionales a estos modos. El modo derivado se expresa mediante la tradición. ¿Qué es la tradición? La tradición es un contrato entre entrega de la cosa, ¿verdad? Una persona cuando hace un contrato bilateral, ¿verdad? Hay un trámite, el que transmite y el otro que adquiere la cosa, ¿verdad? Respecto a la posesión hereditaria, hemos de decir que notan diferencias fundamentales entre la adquisición por actos entre vivos. Los que se originan por causa de muerte la llaman posesión hereditaria. Se produce de pleno derecho o en virtud de investidura judicial. No se aplican los preceptos que gobiernan la entrega material. Al tratar de la forma originaria y derivada adquiere la posesión, el Código Civil precisa que se den por actos entre vivos, y de manera que la posesión hereditaria es una forma especial de adquirir la posesión, regida por leyes especiales. Entonces, la posesión hereditaria se rige por una ley especial que figura en el Código Civil, que es de la sucesión, ¿verdad? Y los actos entreguidos, que pueden ser unilaterales y bilaterales, ¿verdad? Está regulada por el Código Civil. Formas de adquirir la posesión. Bien sabemos que la posesión se adquiere por la aprehensión, la tradición y la sucesión hereditaria. Este último, como modo de adquirir, se legisla en el libro 5 de este código. Medios originarios, la aprehensión, que sería, en otras palabras, es la ocupación, ¿verdad? Constituye una de las formas de adquirir el dominio o la posición de la cosa mueble.
Al respecto, nuestro código dispone, se adquiere la posesión de una cosa cuando se obtenga el poder físico sobre ella. Puede adquirir por aprehensión la posesión originaria quienes hubieran cumplido 14 años, como también toda persona capaz de discernimiento. Dichos extremos no serán necesarios cuando por acto de tercero se hubiese puesto una cosa bajo el poder de una persona, aunque fuera incapaz. Llámese aprehensión al hecho por el cual una persona obtiene la posibilidad actual y exclusiva de obrar materialmente sobre una cosa. En el artículo 1926, la posesión quedará adquirida por la mera aprehensión si la cosa carece de dueño y es de aquella cuyo dominio se adquiere por la ocupación. Por ejemplo, las cosas abandonadas y las que se adquieren por la ocupación según disposiciones de nuestro código. Acá da una breve explicación según Vélez y según De Gasperi, verá que son jurisconsultos muy destacados en derecho, ¿verdad? Y le voy a leer. Este material ustedes cuentan también en la plataforma, pueden mirar. Según el Código de Vélez, la aprehensión debe consistir en un acto que, cuando no sea un contacto personal con la cosa, ponga a la persona en presencia de la cosa con posibilidad física de tomarla. Nuestro código habla de poder físico sobre ella. Según De Gasperi, poder físico connota la idea de una potestad de hecho, efectiva, real, de tal índole de exteriorizada, constituyera un señorío personal, un derecho de dirección y de orientación, de ordenación, perdón. Hay poder físico entonces cuando el adquiriente puede ejercer el respeto de la cosa, las facultades que confiere la posesión. O sea que ahí nos explica claramente a qué se refiere cuando habla de poder físico, ¿verdad? Cuando una persona tiene a disposición en la cosa, ¿verdad? Que puede, tiene el señorío, la dirección, la ordenación, o sea que puede hacer cualquier cosa de la cosa. Ese es la posesión. Objetos sobre que recae. En cuanto a los objetos que pueden prestarse para esta forma de adquisición, nuestro Código Civil precisa. La posesión quedará adquirida por la mera aprehensión. Si la cosa carece de dueño, es de aquellas cuyo dominio se adquiere por la ocupación, según las disposiciones de este código. Este precepto se refiere a las cosas muebles, cuya posesión se adquiere aunque el dominio no pueda adquirirse por ser la cosa robada o perdida, dado que el artículo 2058 excluye esa adquisición de dominio, pero no de la posesión, incluso para los casos de mala fe. Hasta el mismo ladrón es poseedor desde que obtiene el poder físico sobre la cosa. Para que haya adquisición de la posesión por aprehensión u ocupación, se requieren dos condiciones o requisitos. A, que se produzca un acto de forma de posesión que traduzca la intención del sujeto de adquirir una potestad efectiva sobre la cosa, o sea, la aprehensión de la cosa, demostrando la voluntad o el propósito de apropiarse de la cosa. Que la cosa que se aprende no debe pertenecer a nadie, que carezca de dueño, ya sea porque nunca lo tuvo, res nullius, o que habiendo pertenecido alguna vez a alguien, el dueño lo hubiere abandonado con intención de no volver a someter a su dominio. Además, la cosa debe ser susceptible de apropiación privada, como los animales de casa, los peces de los mares, ríos, los lagos navegables, los enjambres de abejas, si el propietario de ellos no los reclamare inmediatamente y cualesquiera de otros objetos voluntariamente abandonados por el dueño. También nos habla el artículo 1973, contiene una norma muy clara al respecto. Los inmuebles abandonados pertenecen al Estado. Por consiguiente, todo acto de ocupación de inmuebles abandonados debe ser reputado como de usucapión, porque los inmuebles, aunque sean abandonados, tienen dueño, el Estado. Muy bien. Medios derivados o sinalagmáticos. Como habíamos dicho, los medios derivados serían en los contratos, ¿verdad? Que los contratos unilaterales, o sea que bilaterales, ¿verdad? Sí o sí tiene que haber el adquiriente y la persona que le va a transmitir, ¿verdad?
Los medios derivados o bilaterales por actos entre vivos se producen en realidad a la tradición, ya que todas las obras forman, ya que todas las otras formas permitidas son meros sucedáneos o variantes arbitrarias por la ley civil y de ella habla nuestro Código Civil al expresar. La posesión se adquiere también por la tradición de la cosa. Habrá tradición cuando una de las partes entregare voluntariamente una cosa y la otra lo recibiere del mismo modo. Desde el punto de vista de su naturaleza jurídica, es un acto jurídico bilateral, pero sin entregar en la esfera, pero sin entrar en la esfera de los contratos, ni podría considerárselo como un mero acuerdo de voluntades. Bueno, de la tradición en general, necesidad de la entrega material, o sea que esa es la tradición, ¿verdad? Que sí o sí tiene que haber entrega de la cosa. La palabra tradición, traditio, deriva del latín tradere, significa entrega, y en el orden jurídico constituye un modo de adquisición de la posesión fundamental en la transmisión de los derechos reales, instituido en el Código Civil, especialmente en la adquisición del dominio. La tradición es un acto jurídico bilateral que exige el concurso de la voluntad del tradens, o sea, del que transmite, y del acipiens, o sea, del que recibe, de acuerdo a lo que nos dice el artículo 1927. La posición se adquiere también por la tradición de la cosa. Habrá tradición cuando una de las partes entregare voluntariamente una cosa y la otra lo recibiere del mismo modo. La significación positiva de la tradición se expresa en norma básica, que requiere la entrega de la cosa como medio perfeccionador del cumplimiento de ciertas obligaciones, contratos y derechos reales. La tradición tiene en nuestro derecho importantes efectos jurídicos. Constituye uno de los medios de adquirir la posesión de la cosa, al mismo tiempo constituye un elemento esencial para la transferencia de los derechos reales, especialmente del dominio. Antes de la tradición de la cosa, podrá el acreedor tener derecho a exigir la entrega de ella, pero mientras esta entrega no se realice, no adquiere derecho real alguno. La tradición o entrega de la cosa es también dispensable para el cumplimiento o ejecución de las demás obligaciones de dar, es decir, de aquellas que tienen por objeto la transferencia del uso o de la tenencia de la cosa, o restituirla a sus dueños. A continuación, vamos a dar una pequeña diferencia entre la tradición, la aprehensión u ocupación y la desposesión, ¿verdad? Pero está súper claro las definiciones hechas de este material, ¿verdad? La tradición exige el concurso de la voluntad de ambas partes. En cambio, la ocupación y la desposesión son actos unilaterales. La tradición exige del que entrega la cosa, ¿traes? La capacidad necesaria para disponer de ella. En el caso de la desposesión, por lo mismo que se trata de un acto unilateral, la capacidad del desposeído carece en absoluto de interés. La distinción tiene interés práctico porque puede ocurrir que la tradición sea ineficaz para transmitir la posesión, pero que sin embargo haya existido adquisición de esta por ocupación o por desposesión. Casos de tradición simbólica. La tradición simbólica tiene lugar cuando hay desprendimiento material de las cosas, solo que por una especie de ficción la tradición puede reputarse cumplida. Por ejemplo, tratándose de mercaderías depositadas en un almacén, basta que la entrega de la llave del local, considerándose cumplida con este acto la formalidad del traspaso. El artículo 1928, la tradición quedará hecha aunque no esté presente la persona a quien se hace. Si el actual poseedor entrega la cosa a un tercero designado por el adquiriente o lo pone en un lugar que esté a la exclusividad disposición de éste. El artículo 1929 dice, la tradición de cosas muebles se tendrá también hecha por la entrega de los conocimientos, facturas o cartas de porte, en los términos dispuestos por la legislación que las rija, o cuando fueran remitidas por cuenta y orden de otros, toda vez que las personas que las remiten las entreguen al agente que deba transportarlos, y con tal que el comitente hubiese determinado o aprobado el modo de remisión.
El artículo transcrito comprende varias situaciones, todas ellas caracterizadas por la ausencia de las cosas que son objeto de la tradición, o que no se encuentren a la vista de las personas que acuerdan la transmisión de la posesión. En tal sentido, nuestro código prevé casos de tradición simbólica. Así en el artículo 1928 señala, la tradición quedará hecha aunque no esté presente la persona a quien se hace. Si el actual poseedor entrega la cosa a un tercero designado por el adquiriente o lo pone en un lugar que esté a la exclusiva disposición de este. Otra hipótesis en que el código admite que no es necesario la entrega material de la cosa es cuando el objeto del acto es un inmueble deshabitado, hipótesis por la cual la conformidad de la entrega es suplida por la inscripción en el registro público. Las modalidades conocidas como traditio, tredi, manu, constituye posesorios son admitidas y reglamentadas en el código. El artículo 1934 dice, no es necesario la tradición material de la cosa, sea inmueble o mueble, cuando la cosa es tenida a nombre del propietario y este por acto jurídico transfiere al dominio al que poseía a su nombre o cuando el que lo poseía a nombre del propietario principia a poseerla en nombre propio. ¿Es la tradición un contrato? La tradición no es un contrato. Es un típico acto jurídico, ya que se trata de un acto voluntario y demás. Un acto jurídico bilateral dentro de estos actos corresponde ubicarla como un acto jurídico real. O sea que acá realmente nos aclara que la tradición no es un contrato, es un acto voluntario en donde una persona entrega una cosa al adquiriente, ¿verdad? Que quiere adquirir algo, ¿verdad? La tradición, como resulta de la segunda parte del texto legal, el artículo 1927, exige el concurso de la voluntad de las partes, del que entrega la cosa, tradens, y del que recibe acipiens. Esa circunstancia ha inducido a algunos a considerar como un verdadero contrato, sin tener en cuenta que ella constituye simplemente el medio de ejecutar o llevar a cabo obligaciones derivadas de ellos. A tradición, tal como la considera uniformemente nuestra doctrina, es un acto jurídico bilateral que no constituye una convención, aunque sería lógico considerarla, así teniendo en cuenta que concurren en ella los diversos elementos que este exige. Primero, la tradición es un acto voluntario. Segundo, es un acto lícito. Tercero, se realiza siempre con el fin inmediato de transferir derechos. Cuatro, exige el concurso de la voluntad de ambas partes. Lo decimos que la naturaleza jurídica de la tradición pertenece a la categoría de los contratos porque esta designación debe reservarse para los actos jurídicos bilaterales productores de obligaciones, es decir, aquellos que engendran derechos creditorios. O sea que acá nos explica perfectamente el sentido de la tradición, ¿verdad? Que son actos voluntarios que cualquier persona puede hacer, ¿verdad? Que cuando una persona tiene algo y la otra persona quiere adquirir y le entrega, ¿verdad? Ahí ya se hace el acto de la tradición, ¿verdad? Pero también nos hace que hay actos jurídicos bilaterales, ¿verdad? Productores de obligaciones, que son los derechos crediticios, ¿verdad? Que también eh, decimos que es de naturaleza jurídica de la tradición y que pertenece a la categoría de los contratos, ¿verdad? Pero acá en los derechos reales no dice específicamente que la tradición no es un contrato, específicamente es un acto voluntario. Es un acto solemne. La tradición de nuestro código no es un acto solemne, pero podríamos decir que se trata de un acto formal, según resulta el artículo 1927. La posesión se adquiere también por la tradición de la cosa. Habrá tradición cuando una de las partes entregare voluntariamente una parte y la otra lo recibiera del mismo modo. En el derecho romano tuvo, como así todos los actos jurídicos, un carácter formalista. La tradición se cumplía en presencia de 5 testigos. El terror de la tierra a transmitir o de la teja de la casa a ser vendida, para indicar de una manera ficticia que se había materializado el traspaso. Ahora vamos a estar hablando acerca de la tradición de las cosas muebles por medio de conocimiento o factura. Por conocimiento. Conocimiento es un documento que acredita la entrega de la mercadería o los efectos del transporte de ella por agua que puede estar redactado sea nominalmente.
es decir, a nombre de determinada persona, sea a la orden o al portador. La posesión del conocimiento acredita la posesión de la mercadería, ¿verdad? Ese es conocimiento. Por factura, es el documento que se otorga con motivo de la venta de mercadería, contiene el detalle de ella y el precio. Constituye un título para reclamar la entrega material de la mercadería, siendo esta la razón de que la tradición se juzga hecha mediante su entrega. O sea que hay dos tipos entonces de tradición de las cosas muebles que puede ser por medio de conocimiento. Y factura, que es un documento nominal también redactado, ¿verdad? Y la factura sí que es también un documento, pero que ya cuenta detallado y el precio, ¿verdad?, de la mercadería, ¿verdad? La tradición de cosas muebles se entenderá hecha también por la entrega de los conocimientos, facturas o carta de porte, en los términos dispuestos por la legislación que las rija. En el artículo 1929 dice: esto ocurre generalmente en el derecho comercial, especialmente en el comercio internacional, ya que dado el caso no había comercio posible si fuese necesario que el remitente de mercaderías desde el extranjero tuviera que cumplir una entrega material de ella, o si el comprador debía constituir, debiera constituir en el lugar de remisión un representante especial. Y aquí, desde muy antigua, se haya arbitrado procedimiento que entra en el sistema de la tradición ficta porque no vuelven siquiera la posibilidad de disponer materialmente de la cosa. La mayoría de las veces la mercadería está representada por el conocimiento, esto es, por el instrumento donde consta el embarque de la misma en el transporte marítimo o por la carta del aporte en la terrestre. Muy bien, por eso la importancia de estos documentos en el momento de realizar el comercio, ¿verdad? Tanto nacional como internacional, ¿verdad? Estos documentos que es el conocimiento, las facturas y la carta de aporte, ¿verdad? En donde se describe las mercaderías que se están transportando, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a pasar en la tradición de instrumentos de crédito de cosas futuras, ¿verdad? Eso es lo que más nosotros utilizamos en la actualidad, ¿verdad? Tradición de instrumentos de crédito. El Código Civil argentino dispone que la tradición de instrumento de crédito solo se juzga hecha cuando fuese notificada al deudor o aceptada por él. Esa disposición se refiere a los instrumentos de crédito nominativo, vale decir, la cesión de créditos. El artículo 524 y siguiente, el acreedor puede transferir a título oneroso gratuito su crédito, aún sin consentimiento del deudor, siempre que el crédito no tenga carácter estrictamente personal o que su transferencia no esté prohibida por la ley. Esta parte de instrumentos de crédito da un comparativo nomás con el Código Civil argentino, ¿verdad? Nuestro código también posibilita al acreedor a transferir los títulos onerosos, ¿verdad? Generalmente, cuando nosotros o las personas hacen crédito en cualquier financiera, cooperativa, ¿verdad? Ellos, cuando la persona no paga más, ellos venden los pagarés para que otra persona pueda ejecutar, ¿verdad? Y es algo así, esta tradición de instrumentos de crédito. Tradición de cosas futuras. Respecto de las cosas futuras, el Código Civil argentino dice que tratándose de cosas muebles futuras que deben separarse de los inmuebles como tierra, madera, frutos, pendientes, etcétera, se entiende que el adquiriente ha tomado posesión de ella desde que comenzó a sacarla con el permiso del poseedor del inmueble. Nuestro Código Civil tiene un artículo parecido, pero que solo se refiere a cosas muebles que deben separarse de los inmuebles, sin explicar si son futuras o no. En el artículo 1930, si se tratara de cosas muebles que deben separarse de los inmuebles, como arenas, piedras, maderas o frutos pendientes, la tradición se reputará hecha desde la primera extracción efectuada con permiso del poseedor del inmueble. Al hablar de tierra, el código se refiere a la tierra que se separa de un fondo, mientras que ella está incorporada, este es cosa inmueble, que solo puede convertirse en mueble a contar desde la separación. La doctrina establece que es imposible la posesión de cosas futuras. La idea está implícita en el artículo mencionado supra, que refiriéndose a la posesión de cosas muebles deben separarse de los inmuebles. Dice que la tradición se reputará hecha desde la primera extracción efectuada con permiso del poseedor del inmueble. Vale decir que desde que han comenzado a existir como cosa independiente.
lo que significa que mientras no existan, no solo no se las podía poseer. Bueno, esta hace una comparación, ¿verdad? De la tradición de las cosas futuras, ¿verdad? Como nos había explicado, ¿verdad? Nos dio un claro ejemplo, ¿verdad? De un fondo de la tierra, ¿verdad? Que la tierra, mientras esté incorporado al inmueble, ¿verdad? O sea que la tierra, ¿verdad? Corresponde todavía al inmueble, pero una vez que se extrae, ¿verdad? Y se pone en una tumba, ¿verdad? Ya es inmueble porque se puede trasladar ya de un lugar a otro, ¿verdad? Eso es lo que trata de explicar. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del endoso, de los instrumentos de crédito y cosas futuras, ¿verdad? Nuestro código generalmente de las cosas futuras no detalla tanto, ¿verdad? Y el código argentino, ¿verdad? Define Osorio al endoso en su diccionario como modo de transmisión de los títulos de crédito, consistente en la firma de quien transmite, colocada al dorso del documento. Puede designarse en el nombre del beneficiario o hacerse en blanco, caso en el cual la simple posesión del documento será título suficiente de los derechos de que él emerge. El endosante, el que efectúa el endoso, es garante de la aceptación y pago del documento. El capítulo de los títulos de crédito en las disposiciones generales establece que el poseedor de un título de crédito tiene derecho a la prestación indicada en el contra su presentación, siempre que su posesión esté justificado conforme a lo prescrito por la ley. Los títulos representativos de mercaderías atribuyen al poseedor el derecho a la entrega de la mercadería que se especifican en ellos, la posesión de las mismas y el poder de disponer de ella mediante transferencia del título. En la sección de los títulos, al portador regula que la transferencia del título al portador se opera por la entrega del título. El poseedor queda habilitado para el ejercicio del derecho mencionado en él con su presentación. En la sección de los títulos a la orden dice, el poseedor de un título a la orden queda habilitado para el ejercicio del derecho mencionado en él mediante el endoso a su favor. Si hay varios endosos, estos deben ser continuos. El siguiente reza. El endoso, aunque no tenga indicación del endosatario, el endoso al portador vale como endoso en blanco. Cualquier condición puesta en el endoso se tendrá por no escrita. Es nulo el endoso parcial. El endoso transfiere todos los derechos inherentes al título. En el artículo 1541 dice, salvo disposición contraria de la ley, el título normativo puede ser transferido mediante el endoso autenticado. El endoso debe ser firmado por el endosante y contener la indicación del endosatario. La transferencia mediante endoso no produce efecto respecto del emisor mientras no se haga anotación de ella en el registro. El endosatario que aparece sobre la base de una serie continua de endosos tiene derecho a obtener la anotación de la transferencia en el registro del emisor. Ningún vínculo sobre el crédito produce efectos respecto del emisor y de los terceros, sino resulta de la correspondiente anotación en el título y en el registro, si lo tuviera. Muy bien. Estos ya hablan ya acerca de los cheques, ¿verdad? Los cheques generalmente lo que se endosa, ¿verdad? Y voy a explicar claramente que una vez que se endosa, ¿verdad? La persona que tiene ese monto que figura en el cheque le transfiere a la persona que endosa, ¿verdad? Ese monto, ¿verdad? Eso es lo que nos quiere decir. Tradición sin desplazamiento. Según el Código Civil, no es necesario la tradición material de la cosa, sea mueble o inmueble, para adquirir la posesión, cuando la cosa es tenida a nombre del propietario y este por un acto jurídico transfiere el dominio de ella al que la poseía a su nombre, o cuando el que la poseía a nombre del propietario principia a poseerla a nombre de otro. Son las modalidades conocidas como tradition brevi manu y constituyen posesorio, además de la establecida en el artículo 1932 sobre la inscripción en el registro de los inmuebles deshabitados. Lo que importa la transferencia de la posesión por la tradición. Muy bien. Esa es la tradición sin desplazamiento que nos habla el Código Civil, ¿verdad? Que, que es muy importante. El tradition brevi manu puede ocurrir que el dueño de una casa alquilada, o sea que
Puede ocurrir que el dueño de una casa alquilada a un tercero se la venda a este. Es necesaria la tradición propiamente dicha, para que el nuevo propietario adquiera la posesión, encontrándose la cosa ya en poder del adquiriente. No sería posible efectuar la tradición sino mediante formalidades y ceremonias puramente simbólicas, lo que repugna el buen sentido. Prueba de ello es que ya en el derecho romano se admitió lo que se llama la traditio brevi manu, es decir, una tradición resultante del solo consentimiento del enajenante de transmitir el dominio de la cosa al actual poseedor. Constitu- Constituto posesorio. Como en la tradition brevi manu, tampoco hay tradición efectiva de la cosa, se trata de la situación inversa. La, la, ese es traditio brevi manu supone que el actual tenedor a título precario se convierte en poseedor por haber adquirido la propiedad de la cosa en el instituto posesorio. En cambio, el propietario y poseedor del bien transmite la propiedad en de él a un tercero, conservando, sin embargo, la tenencia de la cosa a título del locatario como datario, etc. Desde el momento en que se transfiere la propiedad, queda convertido del poseedor en simple tenedor de la cosa. Es decir, que empieza a detentarla, a poseerla a nombre de otro que es el adquiriente. Muy bien. Con eso nosotros terminamos la unidad número 6. Espero que hayan comprendido, ¿verdad? El tema de la posesión es algo muy amplio, pero creo que los materiales son lo suficientemente claros para que se pueda entender. En las plataformas ya están las tareas, así que cuando tengan tiempo pueden ir completando. Muchísimas gracias y nos vemos la otra semana.